Buenos días. Hola, vamos con un poquito de retraso, es una pena, pero hay gente que viene en tren y todavía no ha llegado, pero llegarán. Pero vamos a respetar a la gente que lo está escuchando en streaming, porque esto se está retransmitiendo por la Universidad de Alicante y una vez que haya pasado el acto quedará para el conocimiento, para que la gente lo pueda volver a revisar en el futuro. Pues la verdad que estoy emocionada porque 7 años leo en el cartel y hay algunos de vosotros que estabais aquí la primera vez que a mí se me ocurrió ver en el aceite una oportunidad de maridar con la comida, haciendo de ese ingrediente esencial en la gastronomía española un condimento. Empezó todo así y hemos llegado al día de hoy. Han pasado muchas cosas cada año, han ido sucediendo cosas diferentes, hemos catado aceites, hemos hecho casi de todo. O sea que este año nos vamos a saltar todo lo que es hablar de aceite, hablar de marcas. Hemos pasado ya de las marcas, de las personas. Vamos a trabajar por el producto, por el aceite de oliva virgen extra en general. Aquí hay muchos productores de aceite y vamos a intentar que pasen, que no se note, para que no se ofendan los que no están, porque podemos llegar a ser muchos más y eso puede ser una traba. Quiero mandar un mensaje de ánimo a Brígida Jiménez, que está recién operada y no ha podido estar aquí, a pesar de que lo ha querido hasta el último momento. Al no estar ella, algunos no la han acompañado, algunos se han rajado, vamos, pero eso no lo vamos a consentir. El año que viene ya veré cómo me las ingenio para que esto sea mucho más multitudinario y vengan los que este año no han podido. No voy a alargarme porque yo luego os contaré otras cosillas. Lo que sí quiero, por favor, el decano de la Universidad de Alicante, que nos acompaña, que estará al cargo del grado de gastronomía y que os quiere decir unas palabras, porque ellos van a hacer que esto continúe en el tiempo y que se difunda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo muy brevemente también, solamente quería dirigirme a todos ustedes por una sencilla razón. La universidad forma parte de la indisoluble de la sociedad alicantina y una universidad moderna, aparte de dar clase y enseñar, que supongo que lo hacemos razonablemente bien, tenemos que hacer más cosas. Y una de las patas de la educación superior hoy en día no solo es la formación académica, sino la interacción con la sociedad. Una universidad moderna tiene que dedicarse a la sociedad que la sustenta y eso es a lo que nos dedicamos últimamente. Eventos como este es lo que está haciendo que cada vez más una universidad como la de Alicante, que es relativamente joven, pues esté cada vez más implantada en la sociedad alicantina. Prueba de ello es que hoy tenemos aquí varios ponentes que son de la universidad. Prueba de ello, es que hemos hecho una apuesta, la Universidad de Alicante es una apuesta muy fuerte por la gastronomía, por el tejido industrial de la comunidad, que básicamente es el turismo, y ya desde el curso que viene, casi con toda seguridad, empezaremos con el grado en gastronomía. En España solamente hay 5 más, creo recordar. Sí. Seremos el segundo de la Comunidad Valenciana junto con Valencia. Y bueno, estamos muy ilusionados. De hecho, trataremos de contactar con todos los productores para quedarnos con su contacto. Mandaremos alumnos. Necesitamos el aporte, necesitamos el feedback de los productores, de los restauradores, de los comercializadores. ¿Por qué? Porque es un título que no va en la línea de un título clásico de formación puramente académica. Es un título que va más allá y que va en la nueva línea de trabajar con y para la sociedad y los empresarios, ¿no? Queremos que nuestros alumnos se formen, tengan formación no solo académica, sino también muy adaptada a las necesidades del mercado y de la sociedad. Y poco más, que disfruten el día, que aprendamos todos mucho con los ponentes que tenemos hoy aquí y desearles que el año que viene seamos también muchos más y traigamos muchas más cosas y podamos incluso traer alumnos ya de primero de gastronomía que empiecen a participar en este tipo de actos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Algunos me conocéis, algunos conozco ya. El año pasado tuve el honor de moderar también esta charla. Fue el primer año que intervino la Universidad de Alicante. Colaboró con María José en esta acción que llevaba haciendo durante ya 5 años. Y bueno, la experiencia fue espectacular. Hoy tengo de nuevo el honor y el placer de hacer este trabajo, de moderar esta mesa redonda.
para mí es la labor más sencilla de hoy, la tengo yo. O sea que simplemente es introduciros un poquito en el tema. Cuando hablamos de gastronomía, yo tuve la curiosidad de mirar en el diccionario la RAE qué decía acerca de la gastronomía. Y la gastronomía, la RAE lo define como el arte de preparar una buena comida. Yo creo que la gastronomía en realidad es mucho más. Al menos creo que el decano de ciencias se sorprendería si de repente tuviera un título dedicado al arte, ¿no? Quedaría un poco... Pero es que es mucho más, efectivamente. La definición que da la RAE es una definición muy corta y habría que extenderla un poco más. Y, de hecho, cuando hablamos de disciplina, en realidad hablamos de gastronomía como la disciplina que relaciona al ser humano con su alimentación y con su entorno. Es precisamente en ese entorno donde, y la materia prima, sobre todo, que proporciona ese entorno, lo que da carácter a la gastronomía de un pueblo, ¿no? de una región. España es uno de los mayores productores de aceite de oliva del mundo y no cabe duda que este increíble producto de alguna manera es el que determina el carácter y la personalidad de nuestra cocina. Nuestro aceite se reconoce internacionalmente como uno de los mejores del mundo. A su puesta en valor yo creo que han contribuido varios factores, pero yo destacaría dos, ¿no? Por un lado, los productores que de alguna manera disponen o disponéis de medios increíbles, ¿no? De grandes avances innovadores, ¿no? que os permiten desarrollar un producto de alta calidad. Y por otro lado, los restauradores, ¿no? Restauradores como el caso de María José, el caso de nuestra anfitriona, que se han volcado en este producto y son los responsables de que comencemos a apreciar organolépticamente el producto, que comencemos a distinguir variedades y calidades también. Antes lo hablaba con María José, ¿no? Esta poca cultura que a pesar de todo ello tenemos del aceite y creo que ahí hay que impulsarlo. Sin embargo, queda mucho todavía por hacer en este sector y la investigación, sin duda, es la mejor herramienta de la que disponemos. Desde la Universidad de Alicante somos conscientes de la importancia de la investigación a nivel básica, a nivel fundamental, que desarrollamos cada día en nuestros laboratorios. Las empresas de cualquier sector, también las del agroalimentario y, por supuesto, los grandes restauradores, deben ver en nuestra universidad no solo una de las mayores fuentes de conocimiento, sino también el mejor laboratorio de I+D+I del que pueden disponer para desarrollar sus ideas innovadoras. Solo a través de la transferencia del conocimiento y a través de su difusión conseguiremos llegar a la sociedad y conseguiremos que un producto tan importante como este del que vamos a tratar hoy cale y sepamos apreciarlo realmente. Bien, esto es lo que vamos a hacer hoy en esta mesa redonda, compartir y difundir una pequeña parte del conocimiento generado sobre la AOVE. Hemos titulado a la jornada, a la mesa redonda, hemos titulado AOVE del suelo a la mesa, porque en realidad es lo que pretendemos, creo que define bien lo que pretendemos abordar hoy aquí. Pretendemos abordar la producción y el consumo de este producto desde un punto de vista absolutamente multidisciplinar. Abordaremos el AOVE estudiando la relación entre las características del suelo, las técnicas de cultivo y la calidad del aceite. Hablaremos de tendencias en el envasado, hablaremos de la relación entre las grasas y la dieta saludable y de maridajes increíbles con el aceite de oliva. Contamos, por tanto, con 4 magníficos ponentes de reconocido prestigio en sus respectivos campos. Empezaré por mi izquierda, por la profesora Juana Jordá, don Salvador García, don Frutos Maruenda y Bernard Laus. Si les parece, para no retrasar mucho, comenzamos ya esta mesa redonda y comenzamos con la profesora Juana Jordá, va a ser la primera ponente. La doctora Jordá es profesora en edafología y química agrícola en la Universidad de Alicante. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de la problemática del hierro y de la materia orgánica en los suelos de cultivo. Durante su carrera en la universidad ha ocupado diferentes cargos de gestión y actualmente es la coordinadora del título de gastronomía de la Facultad de Ciencias. Juana ha titulado su charla Suelos para el aceite. Cuando quieras, Juana. Vale, gracias. Vamos a dejarlo. Bueno, a ver. ¿Empezamos? ¿Sale la primera? No, vale. Bueno, pues como ya les ha comentado Juan, mi área de conocimiento es la edafología, es decir, la ciencia que estudia los suelos. Y bueno, yo quería, ¿me oyen bien así?
Quería en primer lugar empezar pues, agradeciéndole a María José pues, la oportunidad que nos da precisamente a los investigadores que a veces estamos un poquito encerrados en el laboratorio o en el campo por ahí perdidos, como en mi caso, y desde luego felicitarla porque 7 años de realizar una misma actividad y variando y con el éxito que tiene, pues desde luego es para felicitarte. Bueno, pues sin más dilación voy a comenzar mi charla, espero que sea útil y cualquier cosa pues, me interrumpen sin ningún problema. Bueno, el suelo es la zona de la superficie terrestre donde crecen las plantas. Nosotros lo definimos así. Las plantas crecen en un suelo y si no puede crecer una planta, eso no es un suelo, es así de claro. Y el suelo pues, le confiere, como tiene unas propiedades físicas, químicas fijas, pues le confiere también a todo lo que crece en él unas propiedades particulares. Nosotros, por ejemplo, aquí en Alicante y prácticamente en toda el área mediterránea, lo que tenemos son suelos muy calizos, con mucho carbonato, exportamos mármol a medio mundo y eso hace que nuestras plantas, todo lo que crece allí, pues tenga una particularidad especial, que es que no son las cosas demasiado ácidas, porque el carbonato siempre compensa toda la acidez que pueda haber. Lo cual, pues lo que cultivamos por aquí, a pesar de las limitaciones, pues tiene esas propiedades. Bueno, el olivo y la agricultura en general es una cosa de lo más tradicional que nos podemos encontrar. Cuando dejamos de ser cazadores-recolectores fue lo primero que hicimos. Así que, aparte de cultivar cereales, una de las primeras cosas que empezamos a cultivar y a recoger fue aceite, que servía pues, para iluminarnos, para alimentarnos y para multitud de cosas, ¿no? Incluso para curar heridas. Por tanto, tenemos una gran tradición de refranes, de conocimiento popular sobre el olivo. Y uno de este que tienen ustedes aquí puesto en la pantalla, que podía recordarnos a que el olivo se barea y entonces se recoge así, a lo bruto, la aceituna. Pero es que el olivo en realidad crece en cualquier sitio. Ahí lo que ven es un olivo creciendo encima de una piedra. O sea, encima de una piedra, no dentro de la piedra que la ha dado, la ha roto, la ha partido y ahí está creciendo sin ningún problema. Bueno, pues esa es una de las características del olivo, que se desarrolla en suelos pobres, por eso los del área mediterránea, que tienen bastante aridez, escasez de agua, poca fertilización, pues es una buena zona para el olivo. Con lo cual, es una cosa que nos va a dar poquito trabajo. No tiene grandes requerimientos. Y grasa solo hay una. ¿Y qué es esa grasa? Pues el aceite de oliva son, lo siento, les he tenido que poner alguna fórmula, una es química y el corazoncillo le tira. El aceite de oliva son muchas cosas, pero entre otras esas cadenas, cada piquito de la molécula es un átomo de carbono. Pues son esas cadenas así muy largas, que denominamos ácidos grasos, y vemos que en algunos casos en esa cadena los átomos de carbono, en lugar de enlazarse uno a uno, pues se enlazan de una manera doble, por 2 sitios, digamos. Bueno, pues esos son los famosos ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados, que son los que nos suelen recomendar. Y aparte de eso hay alguno pues, que no tiene ese doble enlace y son los ácidos grasos saturados. Precisamente el aceite de oliva, la gracia que tiene, la ventaja que tiene, es que tiene muchos ácidos grasos monoinsaturados. Por ejemplo, de oleico estaríamos hablando alrededor de un 70%, incluso más, mientras que palmítico, que es saturado, pues estaría alrededor del 10, del 12%. Luego, las proporciones de grasas que no producen colesterol, que nos pueden recomendar, son bastante concentradas en el aceite. Esos son representativos, hay muchísimos más, pero es una representación. Y luego he querido ponerles la imagen de la derecha, que es una fotografía de un microscopio electrónico, donde se ven las células de aceituna
partidas y esas manchas centrales que ven ahí son las gotas de aceite. Ahí es como está el aceite dentro de la aceituna. Entonces, esas gotitas que se ven ahí, esa es la gota. Al exprimirlo es cuando sale. Aparte de eso, tenemos compuestos fenólicos que les he puesto también la formulilla. Este es un ejemplo solamente de todos los que tienen. Tienen otra estructura, siguen teniendo sus carbonos, sus oxígenos y demás, pero se caracterizan sobre todo porque le dan un cierto sabor al aceite. Son los responsables de ese amargor que a veces encontramos. Y estoy hablando, digo amargor, digo picante, como si fuera algo malo, pero no lo es. O sea, el sabor amargo es un sabor deseable y en muchos alimentos, siempre que no nos pasemos, obviamente, pues es un sabor deseable, igual un poquito picante y demás. Esos dobles enlaces que veíamos antes son responsables de que el aceite se oxide con mucha facilidad. Precisamente por esos dobles enlaces es por lo que se oxida. Pero estos compuestos fenólicos tienen la ventaja de que se oxidan antes que los ácidos grasos. Si el oxígeno tiene que elegir entre uno y otro, el oxígeno se va con estos antes que con el aceite. Por tanto, la presencia de estos compuestos fenólicos aumenta la vida del aceite. Se utilizan para eso. Porque el rancio es bueno en el vino, pero no en el aceite. Hay otras sustancias, los tocoferoles, que también son abundantes en el aceite, que si pensamos en términos de que se oxide más o se oxide menos, pues no lo tenemos muy claro. Hemos puesto ahí es una investigación que se realizó añadiéndole tocoferol al aceite o no añadiéndole tocoferol al aceite, era externo, y se veía como al principio, durante los primeros días de almacenamiento, cuando estaba almacenado a unos 40 grados, el aceite que tenía tocoferol aumentaba mucho más la cantidad de peróxido, se oxidaba más, digamos. Pero llegado a un cierto tiempo, unos 30 días aproximadamente, se estabilizaban y ese aceite se mantenía más que el otro que no contenía tocoferoles. Luego tienen un efecto que todavía no tenemos claro. Pero nos da igual que oxide, que no oxide ni demás. Los tocoferoles son la vitamina E, con lo cual la necesitamos. Así que, pase lo que pase, el aceite tiene que tener tocoferol, vitamina E, se nos ponga el cutis terso y estemos todos guapos y jóvenes todo el día. Bueno, sabiendo lo que es el aceite, las propiedades que tiene, qué cosas tiene a favor y qué cosas puede tener en contra, ¿qué podemos hacer? Vosotros hacéis eso, ¿no? A mí lo primero que me dijeron en esta vida, tú cuando quieras algo pídeselo a los reyes. Vosotros se lo pedís a Papá Noel, a los reyes, pues yo hago lo mismo. Mando la carta y a ver qué me traéis. Bueno, pues quiero tener mucho aceite. Quiero, pero que además sea bueno, que tenga muchos ácidos insaturados, más que saturados, poco saturados. ¿Quiero tener muchos polifenoles? Hombre, pues sí y no. Quiero tener suficientes para que aquello no me amargue, que sea un aceite que me raspe la garganta cada vez que lo trago, pero que tenga suficientes para que se me conserve durante mucho tiempo, que actúen como antioxidantes y sea beneficioso. Además, quiero gastar poco. La inversión pequeñita. Y quiero conservar el suelo. Una sedafóloga le gusta el suelo y además es donde crecen las plantas y lo tenemos que mantener, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos traen los reyes, a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos eso, que crece en una piedra, con lo cual no nos tenemos que preocupar mucho. ¿Qué más sabemos? Pues hemos ido aprendiendo algunas cosas a lo largo de los años. Primero, que no quiere mucha agua. De hecho, si regamos mucho, el contenido de polifenoles disminuye. En la gráfica que les he puesto está en el eje horizontal un índice de maduración y en el eje vertical la cantidad total de polifenoles, de estos polifenoles. Y cada una de las líneas que hay corresponde a un nivel de riego. Sabemos que siempre, pase lo que pase, cuando la aceituna va madurando va perdiendo polifenoles.
Por eso si nos tomamos una aceituna verde está amarga y tiene un sabor muy potente, y cuando madura pues está más dulce. Pero independientemente de que disminuya con la madurez la cantidad de fenoles, si yo riego mucho, que es la línea de más abajo, el contenido de polifenoles es muy bajo. Si yo mantengo el olivo regándolo o sin regar, por secano, manteniéndolo en un cultivo de secano, el contenido de polifenoles es máximo a cualquier nivel de madurez. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues que si yo cultivo en secano, según el año hidrológico, como la cosa venga muy dura, como ha habido algunos años, hombre, el olivo aguanta, pero hasta cierto punto. Entonces, puedo tener problemas de desarrollo vegetativo, que no crezca, que las ramas no se desarrollen bien. Luego tengo que tener un nivel de agua bajo, pero suficiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo utilizar riegos localizados, riegos reducidos. Puedo, en función del año que me toque, aumentar o disminuir esa cantidad de agua. Y entonces tengo que conocer más cosas. No solamente que el agua me limita, sino que tengo que conocer más cosas. Tengo que conocer primero qué tipo de olivo estoy cultivando, porque hay variedades que son muy ricas en polifenoles. Entonces, aunque pierdan un poco, pues hasta a lo mejor casi me viene bien. Mientras que hay otras que son más pobres y entonces ahí tendré que estar más, me tendré que fijar mucho más en que ese contenido en polifenoles no se reduzca tanto. Me tengo que fijar en lo que ha llovido. Siempre que hablamos de cantidades de lluvia hay que llevar también mucho cuidado, porque las plantas se alimentan de la lluvia que cae, de la de arriba, y de la que está en el subsuelo, que a veces no la vemos. Y no la vemos, pero las plantas, cualquiera, y un olivo que tiene una raíz profunda, puede acceder a aguas subterráneas. Y podemos estar en una situación en la que dices, madre mía, qué año que no ha caído nada, pero el olivo puede estar sacando agua de la parte inferior del subsuelo. Luego hay una parte que está muy en boga ahora desde el punto de vista de investigación, que es la rizosfera. La rizosfera es la zona de las raíces de las plantas donde ellas crían, literalmente, bacterias, hongos, microorganismos, se asocian con otras plantas. Las raíces liberan azúcares que le gustan a una determinada bacteria o un determinado hongo, y ese hongo le trae agua de 2 kilómetros o de 8 kilómetros de distancia, que son las micorrizas. Entonces tienen un comportamiento muy particular que todavía no conocemos del todo. Y podemos tener suficiente agua, aunque aparentemente no haya llovido lo que nosotros hemos observado. Y bueno, el contenido de arcillas también es importante porque las arcillas almacenan agua. Si tenemos arcillas, una poca lluvia puede acumularse ahí y quedarse las raíces más o menos encharcadas. Debemos de tenerlo en cuenta. Entonces, hay suelos ya que sabemos que no sirven para cultivar olivos desde hace ya mucho tiempo. Esa es una experiencia que se hizo y es una de las formas también que se tiene para controlar ese nivel de agua que no se nos dispare. Y es la técnica del no cultivo, que cada día está más en boga, aunque parezca una contradicción. Se trata de no labrar, se trata de no eliminar la cobertura vegetal, las plantas herbáceas que crecen entre línea y línea del olivo. Incluso pues, se puede cultivar algún tipo de cereal y también sacarle rendimiento y demás. Y bueno, esa gráfica es de una experiencia también que se hizo durante 3 años, que ya es un tiempo importante para obtener datos. Y como ven ahí, sea cual sea la planta que se introduzca entre línea y línea del olivo, la cantidad de humedad que permanece en el suelo es mayor. Luego, puedo conservar el agua controlándolo mediante la cobertura vegetal que mantengo entre línea y línea del olivo. Y así controlar también lo que riego y lo que no. Este es un ensayo, bueno, se hicieron durante 2 años en 2 tipos de variedades y
las catas de los aceites correspondientes siempre eran mejores las que tenían los suelos menos profundos, los suelos que almacenaban menos cantidad de agua. La cantidad de agua estaba más limitada. Otro aspecto es la salinidad, que reguemos con aguas salinas. La salinidad tiene un efecto que es muy parecido al de la falta de agua. Es decir, cuando regamos o cuando los suelos son muy salinos, lo que ocurre es que el agua, en lugar de entrar en la planta, sale, con lo cual estoy eliminando. Y se han hecho también se están haciendo varias experiencias en este sentido. Regar con aguas algo más salinas, hacer pulverizaciones foliares con sales de sodio. Y bueno, esta es otra experiencia donde el regar con aguas salinas pues aumentó el nivel de polifenoles en determinadas variedades, y en algunos casos, si la aceituna era muy madura, no aumentaba mucho, pero sí que aumentaba la cantidad de aceite que contenía la aceituna y era más resistente. Entonces, para el transporte, se dañaba menos con toda la manipulación cuando se regaba con aguas más salinas. Bueno, todo depende de la salinidad y todo depende también de la variedad. Siempre hablamos de que las variedades pueden modificarnos mucho las condiciones en las que estamos. Otro efecto que también se ha determinado es el de la fertilización nitrogenada. También le sienta mal el exceso de nitrógeno. Y esa es una... En agricultura nos cuesta mucho establecer condiciones finales porque un año llueve más, otro llueve menos, pero el hecho de que el olivo necesite poco nitrógeno está bastante establecido. No es algo que se está estudiando, sino que queda bastante claro. Es verdad que según la zona en la que uno haga la experiencia, pues puede tener un efecto, puede tener otro, pero en líneas generales el comportamiento de las plantas es así. Bueno, pues ¿qué nos queda por saber? Pues nos queda por saber muchísimo. Todavía necesitamos saber un montón de cosas. Necesitamos, por ejemplo, aquí en Alicante tenemos también bastante aceite que producimos y todavía no sabemos muy bien qué efecto tienen nuestros suelos. Por ahí están haciendo pulverizaciones foliares con sales de sodio para aumentar los niveles de polifenoles. Y nosotros tenemos aquí el mar, que nos está pulverizando sodio él solito. ¿Sabemos qué efecto tiene el que crezcan estos olivos al lado del mar o no? ¿Tienen alguna ventaja que incluso luego podíamos explotar? Bueno, pues simplemente era eso, darles 2 pinceladas de cómo, controlando el suelo, controlando la fertilización, podemos modificar también las propiedades de la aceituna y luego del aceite en general. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juana, por tu intervención. Damos unos minutitos para alguna cuestión. ¿Sí? ¿Están haciendo algún estudio de la influencia de la temperatura en la calidad del aceite? Vamos a ver, ya se sabe mucho ya sobre ese tema. O sea, se sabe que necesitan un poquito de frío para que la calidad del aceite sea la adecuada. El problema es que la temperatura es muy difícil, o sea, es muy difícil de controlar que tú tengas, pues eso, a veces piden un mes con temperaturas por debajo de 16 grados para que luego la calidad del aceite no se vea afectada. Eso es difícil de controlar, pero sabiendo cuáles son los efectos que tiene, en muchos casos es una producción de polifenoles indeseable, polifenoles que dan lugar a sabor a madera seca o a jabón, que alguna reacción de saponificación tiene que tener lugar. Intentar que si ha llegado ese año, pues intentar buscar cuál es la forma de contrarrestar eso.
pero sabemos eso, que el frío, que necesita frío sin pasarse. Si hay una helada, casi es más fácil controlarlo, porque cuando hay una helada se producen muchísimos polifenoles. Entonces, quitar polifenoles podemos hacerlo. Pues eso, alargando un poquito más la maduración, recogiendo más tarde para que bajen. Pero cuando es calor que no baja la temperatura, es algo que no podemos controlar. Sí, buenas tardes. Buenas. Relacionado al mismo tema de la temperatura, ¿tienes algún estudio del tema de agregar virutas de CO2 para el enfriamiento de la aceituna antes del proceso de molturación o algo? Sí, a ver, para mantener la aceituna fría o para, digamos que en el momento de la producción del aceite, la aceituna esté fría, sí que hay multitud de procedimientos, desde el típico de aquí de España, que es recoger la aceituna por la noche para que la temperatura sea más baja y obviamente pues ese tipo de enfriamiento se pueden realizar. El problema es en el campo, o sea, que en el campo la aceituna, si la temperatura se mantiene por encima de un determinado valor, y aquí con el calentamiento global y lo que estamos pasando ahora mismo ocurre cada vez con mayor frecuencia, esa aceituna tiene defectos que luego se van a poner de manifiesto en el aceite. Entonces, el problema está más ahí, o sea, en el campo, en el momento de la producción, más que después a la hora de la manipulación para obtener el aceite. Entonces, ese es el punto de interés ahora mismo. Una vez que sabemos que hemos tenido un año muy caluroso, que la aceituna no ha madurado como tenía que hacerlo, no se ha desarrollado como tenía que hacerlo y se ha producido un nivel de sustancias indeseables, entonces, ¿cómo controlamos eso? Sí, yo quería contestar a mi compañero. Yo también somos olivareros. Nosotros hicimos una prueba hace ya 2 años con hielo seco, con CO2, virutas de CO2, y no funciona. No funciona básicamente por residuos. El aceite luego tiene residuos que no son correctos. No es tanto un tema organoléptico, sino un tema de multiresiduos, luego en análisis químico. Salen, sí, da la cara. Sí. Simplemente apuntar esto. Gracias. Bien, pues. Sí, gracias, Juana, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la segunda de las ponencias. El ponente es don Salvador García. Salvador García es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y MBA por el Instituto de Empresa. Desde 2006 es director comercial en la empresa Smurfit Kappa, líder del sector de envase y embalaje. En los últimos años, Salvador ha contribuido al desarrollo del Bag-in-Box como envase alternativo y ecológico en el sector alimentario. Este es precisamente el tema de la charla que nos va a impartir. Cuando quieras, Salvador. Muchas gracias, Juan. ¿Se oye el micrófono? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta charla y, por supuesto, a María José por tener la deferencia de invitarme para darla. Mis disculpas, porque no tengo la soltura de todos ellos en cuanto a las presentaciones, son profesionales. Suelo hablar demasiado rápido, si me acelero, por favor, indicádmelo. Y simplemente comentaros, la voy a estructurar esta charla en dos partes. Una, explicando un poco las características del producto, del Bag-in-Box, y otra enfocándola un poco más al producto en cuestión, a la OVE. Como decía Juan, la hemos titulado Mejoras en la conservación de la OVE, el Bag-in-Box, una solución eficaz. Y, bueno, primero una pequeña pincelada de quiénes somos. Los que hagáis mucha carretera a lo mejor pensáis que somos una empresa de transportes, porque tenemos muchos camiones en ruta, con la etiqueta de Smurfit Kappa. Somos el principal fabricante europeo de productos de cartón. Y dentro de eso, digamos que yo trabajo para el sector raro de mi empresa, pues somos los que trabajamos con plástico, exclusivamente en Bag-in-Box. Somos los líderes del mercado europeo, también en Bag-in-Box. Fabricamos también grifos,
luego os hablaré de ellos. Tenemos 8 plantas distribuidas por todo el mundo, fundamentalmente en Europa y América, tanto norte como sur, y en nuestra división somos 800 personas trabajando, no solamente directamente en planta o en labores comerciales, sino que también tenemos gente dedicada a investigación, a desarrollo de negocio y a desarrollo de envase. Nos gusta plantear que somos expertos en soluciones completas. No solamente fabricamos las bolsas o los grifos, también hacemos parte de los films, soluciones de conectividad, equipos para el llenado, las cajas, por supuesto, y lo que nosotros llamamos expertise, que es una palabra que si alguien me ayuda a traducir al castellano, se lo agradecería, porque nunca encuentro nada adecuada. Es un poco trasladar toda nuestra curva de aprendizaje, toda nuestra experiencia en packaging y en los muy diversos productos que embalamos a cada uno de nuestros clientes. El bagging box, ¿qué es? No sé si... ¿Me podéis levantar la mano quien sepa lo que es un bagging box? Bien, entonces perfecto. Esto es un verdadero éxito. En España no es un formato muy conocido, desgraciadamente. Casi todos nuestros clientes son del sector de vino y lo usan para exportación, en un 90%. Y generalmente nos lo describen como el Tetra Brick, el Tetra S, el S, la caja o eso. Entonces estoy verdaderamente encantado de tener una audiencia tan bien informada. Esto es bueno, una representación gráfica de lo que es un bagging box. Es una caja que en su interior lleva una bolsa de material plástico con un grifo como solución de conexión y que una vez abierto y al comenzar la dispensación no entra aire dentro de la bolsa. Con lo cual, como habéis visto ahí, la bolsa va colapsando. Ese es el fundamento y el kit de este tipo de envase, frente a otros ya sean rígidos o flexibles. Gracias a esta característica, mantiene la calidad del producto tras la apertura, que es una cosa muy necesaria en según qué mercados. Por ejemplo, en el de los aceites. El aceite no es un producto que se vaya a consumir de golpe, a no ser que sea una cocina como puede ser un restaurante. Y además, también te lo mantiene durante la vida del producto, porque la bolsa y el grifo están diseñados para preservarlo. Nosotros fabricamos el grifo que veis al pie, se llama Vitop, que ahora mismo es el más fabricado, tanto para el sector del vino como para aceite y zumos. También una ventaja del bagging box que te garantiza la higiene y seguridad alimentaria, a no ser que un niño te coja el bagging box una vez abierto y te lo empiece a manipular, es prácticamente imposible que se recontamine. Es respetuoso con el medio ambiente, o sea que todos tenemos en la cabeza que el vidrio es un material muy respetuoso con el medio ambiente, en realidad es de los productos que mayor huella de carbono genera en su ciclo de vida, simplemente porque transportarlo es muy costoso. Cuando va vacío perdón, se transporta sobre todo aire, a la vuelta para la retirada también, y luego tienes que volver a fundirlo, que es un proceso energéticamente muy costoso. Aunque el plástico cada vez tiene más mala prensa, digamos que la combinación de cartón, que es 100% reciclable, y una bolsa de plástico interior y un grifo es medioambientalmente muy favorable. Es económico, comparado con otros tipos de envases. Una característica muy importante es que tú tienes toda una caja para reflejar tu marca en un lineal. La diferenciación cada vez está más complicada. Los consumidores cada vez compran más por impulso, con menos tiempo. Entonces, esto te garantiza que tú tengas mucha más superficie para hacer lo que quieras sobre ello. Desde el punto de vista ya más industrial es fácil de conectar. Esto es conectable a un sistema de dispensación. Para el aceite es más extraño, pero por ejemplo para tema de zumos, para fuentes de vino, etcétera, sí es muy habitual. Es fácil de transportar, no se rompe. El cartón protege muy bien la bolsa. Y además, como hablábamos antes, es muy adecuado para servir por dosis. Tienes un grifo que te facilita esto, sin afectar a las características del producto envasado. Como hablaba antes, consta fundamentalmente de 2 elementos, 3, digamos, bolsa, grifo y la caja de cartón exterior. Nosotros trabajamos generalmente a partir de 1,5 litros hasta 20. No bajamos mucho más por un tema económico, ya no compites con otro tipo de envase, en coste por unidad de producto. Y más arriba si hay gente especializada. Hay bagging box de hasta 24 toneladas. Esos son para transporte de graneles, para aceites, para vino, para todo tipo de cosas. Nosotros hemos desarrollado alguna característica de la bolsa que la hace más robusta. Y lo que es más importante,
el tema de los films, no se ve ahí, pero vamos, la tercera línea y la cuarta, un envase para preservar el producto que tiene dentro, sobre todo de la oxidación, tiene que tener muy buena barrera al oxígeno. Lo ideal es, por ejemplo, el vidrio. La botella de vidrio tiene barrera infinita, no pasa oxígeno. Cualquier otro envase tienes transferencia. Entonces, nosotros hemos optimizado todo esto para acercarnos lo más posible a un envase ideal. El otro elemento del conjunto es un grifo. Como os comentaba, este lo fabricamos nosotros. De hecho, lo fabricamos aquí al lado, en IBI. Está a 40 kilómetros. Llevamos más de 3.000 millones fabricados. Lo usamos para, como comentaba antes, fundamentalmente vino, zumo, lácteos y también para aceites, ya sea aceites vegetales o aceite de oliva. Es inviolable, tiene un principio de inviolabilidad. Es irrellenable porque no se puede sacar de la bolsa una vez instalado. Y es de dosificación bastante precisa. Lleva unos pulsadores laterales. Y además, la versión que tenemos para aceite, aparte de ser verde, para estar un poco alineada. Sí. Perdón, disculpa. Aparte de estar alineada con el color del producto, lo que lleva, que es un proceso que lleva ya tiempo desarrollado, es un dispositivo para retener la gota. Para el vino, para los zumos y demás no es complicado porque hasta incluso con el dedo te la llevas, pero el aceite es un producto muy sucio. Entonces, no es perfecto todavía porque la gota está ahí y seguimos trabajando para conseguir un grifo que no gotee. O sea, que tú cuando cierres no te quede nada. Es muy complicado. Ocurre en cualquier dosificador que tengáis, vinagreras. No hay un diseño óptimo. Nadie ha conseguido todavía el tapón ideal para que no gotee el aceite, pero estamos detrás de ello. Y si podemos, lo venderemos también a otro tipo de envases. Y bueno, el tercer elemento, que es el más visible de un bag-in-box, es la caja. Su misión principal es ayudar a transportar el producto. La bolsa es flexible, con lo cual por sí misma no puede transportarse. Lo protege de la luz, que es muy importante en este caso, de los daños mecánicos, y generalmente están hechas de cartón corrugado. Hay 1000 opciones también después de esto. Lo que comentaba al principio, puedes hacer impresiones de alta calidad con diseños personalizados, con todo tipo de ideas, estampados, papeles especiales que simulen piel. Hay 1000 ideas. Yo he visto alguna para vino que incluso tiene recubierta de corcho. Que queda muy bien. Y luego hay otro tipo de formatos, como podéis ver. Este, por ejemplo, lo desarrollamos para mercados en los que el bag-in-box no se conoce y la gente en el lineal te abre la caja por arriba porque no sabe lo que es. Entonces aparece el grifo ya afuera, protegido, y es más intuitivo. Pues eso ha pasado aquí en España. Ahora menos, pero hace años me pasaba por algún lineal de un hipermercado y veía las cajas abiertas por arriba porque pensaban que eran cajas de botellas. Querían saber lo que había dentro. Este, por ejemplo, es más estilizado, como si fuera un estuche. Este es un envase cilíndrico de cartón compacto. De hecho, es de un fabricante español, Cortijol Porto. Este es un italiano que los italianos, hay que reconocerlo, en cuanto a diseño lo hacen muy bien. Entonces, es uno de vino, que son 3 varietales y, bueno, pues hizo esta pequeña maravilla. Este, por ejemplo, parece una caja de madera, es una caja de cartón. Para el mundo del vino cuadra mucho. O sea, parece un estuche de 3 botellas y, sin embargo, es un bag-in-box. Y con la textura, ¿eh? O sea, es un papel, no he traído la caja, no la tenía, pero la textura es como si fuera una madera. O este, por ejemplo, que es un bolso de señora. Estos lo cobran muy bien, ¿eh? O sea, yo pienso que vale más el bolso que luego el vino que meten dentro. Pero bueno, oye, mérito suyo. Y esto es un poco el resumen de lo que es un bag-in-box. Espero que, si alguno lo conocía menos, haya ayudado a resolveros dudas y aclarar. De todas formas, luego si queréis preguntar cualquier cosa, pues podemos hablarlo. Y luego, más específicamente, centrado en el mercado de los AOVEs o de las grasas vegetales, lo que hemos hablado al principio. El envase impide la entrada de aire durante la dispensación, pero también es un buen envase durante la conservación del producto. Es importante. Yo he puesto 0, no es 0 o 2, como os he comentado antes. Al final son polímeros complejos que tienen una cierta permeabilidad al oxígeno, está optimizada. Y ahora veremos un poco las características que pueden definir los daños que sufre un aceite una vez envasado y cómo se comporta el bag-in-box frente a ellas.
Una pequeña cita al principio. El envase influye directamente en la calidad del aceite de oliva, debiendo protegerlo de la luz y del oxígeno. Esto es para el aceite de oliva y para cualquier otro producto alimentario. Entonces, los principales factores que alteran la calidad del aceite son, por un lado, el oxígeno, el que permea a través del envase, y el que hay en el llamado espacio de cabeza del envase, que es la parte que queda sin líquido. Nosotros, la solución que tenemos es, evidentemente, que los materiales son de alta barrera de oxígeno y, aparte, como comentaba al principio, damos soluciones globales. Tenemos maquinaria de llenado que lo que consigues con nuestras máquinas es introducir la menor cantidad de oxígeno, ya sea por minimizar la agitación, la formación de burbujas o la aportación de nitrógeno gas antes de cerrar el producto. Luz, que bueno, cualquiera de los aquí presentes lo puede explicar mejor que yo, activa los procesos oxidativos de los alimentos, con lo cual la caja de cartón, otra de las funciones que tiene es proteger de la luz. Tú vas a cualquier lineal de un supermercado y los aceites están expuestos a la luz. Y a lo mejor 1 de cada 50 lleva vidrio ámbar, como las botellas de cerveza, que es el único vidrio que protege de la luz, todos los demás no. Entonces, ahí están sufriendo diariamente los productos una oxidación. 12, 14, 16, 18 horas de luz. Trazas de metales, en especial hierro y cobre, que actúan como catalizadores en los procesos oxidativos. Esto sobre todo tiene impactos con las latas de metal, porque suelen tener trazas. Entonces, la bolsa, no sé, recordáis que hemos visto antes que había dos tipos de bolsa, una metalizada y otra transparente. Nosotros recomendamos la transparente para aceite de oliva porque tiene 0 trazas de metales, con lo cual no catalizas. Y luego el tema de humedad, humedad durante el almacenamiento, que las barreras son al oxígeno, a gases y también a la humedad de las bolsas. Ahora voy a salirme un poco de mi película, entre comillas, y voy a citar un par de estudios que se han realizado en Andalucía sobre el comportamiento de distintos envases frente al envejecimiento de aceites de oliva virgen. Uno de ellos es un paper que está publicado donde veis ahí, que es de la Universidad de Córdoba, y el otro es una presentación que se hizo en Expoliva hace 3 años ya, de Citoliva. Se estudiaba tanto la variación de los parámetros de calidad del aceite antes de abrirlo como después. Este es una vez abierto, es un pequeño resumen lo que he hecho aquí. Lo que te analiza es lo que define un aceite de oliva virgen como extra, aparte de panel de cata, que son 3 parámetros químicos principales, o son 4 en realidad: acidez, que ahí no hay ningún problema en general, el índice de peróxidos y la absorbancia a 232 y 270 nanómetros. Ahí tenéis la clave. El azul claro es bagging box, el naranja es una lata metálica, verde es vidrio negro, el amarillo vidrio transparente y por último PET. Como veis, a la izquierda, el índice de peróxidos, una vez abierto y empezado a usar, esto se hizo a lo largo de 11 meses, se dispara. Y es obvio, está entrando oxígeno, tú estás retirando aceite de cualquier envase y, excepto en el bagging box, ese espacio te lo está ocupando el oxígeno, con lo cual te está oxidando. Lo mismo pasa con la absorbancia, que es otro índice de enranciamiento. Y luego también el mismo estudio se hizo, pero simulando condiciones de almacenamiento en un lineal. Aquí, en lugar de coger siempre la misma botella o el mismo kit de botellas y ir retirando, se fue abriendo una botella o un envase nuevo para cada una de las medidas, al mes 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, vemos también que el índice de peróxidos al principio está más o menos estable, pero se empieza a disparar en según qué envases, especialmente en la lata metálica y en el vidrio negro y en el PET, porque el PET es el que menos barrera tiene. Y en las absorbancias también se ve, sobre todo a 270, que se disparan todos ellos. Al final, el único que queda más o menos en parámetros razonables es el bagging box. El tema, como comentaba antes, de una vez abierto el envase es bastante obvio.
Lo que no está tan claro es por qué se produce esto y el bagging box sale tan beneficiado cuando tú no has abierto el envase. Por un lado tienes el tema de exposición a la luz, se simuló, con lo cual el vidrio transparente, el vidrio oscuro, si no es completamente tornasolado, también puedes tener problemas, y el PET, por supuesto. El tema de restos metálicos que hablábamos antes de la lata, también te puede inducir a que el aceite evolucione más rápidamente. La permeabilidad a gases, que estábamos hablando antes, el PET es el que peor la tiene, pero, por ejemplo, envases que podrían ser óptimos, como el vidrio, la lata o el vidrio tornasolado, perdón, puedes tener problema con el cierre. Tú puedes tener una botella que no te deje pasar nada de oxígeno, pero el cierre que tú tengas no sea óptimo. Entonces, porque no está ajustada a la máquina de encapsulado, por 1000 razones. Entonces, ahí el problema que tú tienes es que te va a entrar ese tipo oxígeno y te va a evolucionar. Nosotros lo que siempre tratamos es de estudiar el envase como un todo, y eso incluye el grifo. Y ya muy rápidamente, a modo de conclusión, pensamos que estamos muy alineados con los valores que promueve el AOVE. Por un lado, el tema de seguridad alimentaria. Cada vez es más complicado cumplir con toda la reglamentación, y lo que no es reglamentación muchas veces o son teorías o sale la OCU con un estudio medio según como hecho que te indica que todo está mal. Entonces, nosotros eso lo cuidamos muchísimo para todo tipo de productos. No llevan metales, no lleva bisfenol, que es un aditivo que llevan las latas, los barnices. Cumplimos todo el tema de control alimentario y, por supuesto, la normativa europea. Entonces, en ese sentido, trasladamos nuestra experiencia de otros mercados al del aceite. Alguien me preguntaba antes de la reunión el tema medioambiental, y ya lo he comentado antes también, el tema de reciclabilidad. El cartón es 100% reciclable, es el producto más reciclable que hay. Y luego el plástico, que tiene muy mala prensa. Para que os hagáis una idea, la huella de carbono de una botella de vidrio es 8 veces la de un bagging box. A día de hoy, el plástico de una bolsa no es reciclable todavía, pues son plásticos complejos, no son separables. Se pueden usar para plásticos de peor calidad o se pueden quemar para obtener energía. Yo soy químico y al final no es una mala solución. Yo recuerdo que tenía un profesor de química orgánica que se le llevaban los demonios porque decía que el 90% del petróleo se quemaba por los escapes de los coches, y eso era un crimen porque era un producto buenísimo para hacer cosas. Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando, pero aún así sigue siendo una solución medioambientalmente más sostenible que otras. Y por último, y la principal razón de la que estoy aquí es por el tema de conservación. Pensamos, y no solo nosotros, sino que también lo ha dicho gente que sabe bastante más que nosotros, que la AOVE se preserva muy bien y mucho mejor que perdón, y mucho mejor en bagging box que en otros tipos de envases que se dan por hecho que son mucho mejores. Entonces, pensamos que podemos aportar algo positivo al sector. Y por mi parte es todo. Si tenéis alguna pregunta o... Gracias. Muchas gracias, Salvador. ¿Una pregunta? Sí. Sí, por supuesto. ¿El sistema de llenado del bagging box es una maquinaria especial? Sí. ¿Quién la suple? Nosotros las fabricamos. Vosotros fabricáis esa maquinaria y la suplís. Vale. ¿En ese tipo de maquinaria es necesario inyectar nitrógeno para inertizar el líquido o no? Desde el momento que la bolsa funciona en vacío. La bolsa funciona en vacío, pero tú cuando acabas de llenar siempre tienes un espacio de cabeza. O sea, ¿podrías inyectar algo de nitrógeno en están preparadas para el fluido? Vale. Se inyecta nitrógeno gas al final del ciclo de llenado. Y está estandarizado, por ejemplo, para el vino. Yo quería decir que Brígida venía a hablar exactamente de este tema y él la ha sustituido de una manera muy brillante, Pues nada, pero que ella venía a apoyar el bagging box como una novedad en el mundo del aceite. Muchas gracias, Salvador. Gracias por esta interesante. A mí me quedan muchísimas preguntas por hacerte también. Has tocado ayer el campo que es el nuestro, el de química analítica. Pero si os parece, y dado que vamos justos de tiempo, son las 2, y que la última ponencia pues promete ser más larga,
Vamos a dejar las preguntas, vamos a continuar con las ponencias y después, durante la comida, si queréis, interaccionamos ya todo lo que queráis con cada uno de los ponentes, ¿vale? Bien, seguimos. Vamos a seguir con la ponencia del doctor Frutos Marduenda. Profesor Frutos es profesor del Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Alicante. Tiene una amplia experiencia investigadora en campos desde la biología molecular hasta aprovechamiento de residuos de industria alimentaria, proceso de oxidación de ácidos grasos en aceite, etcétera. La charla de hoy, Frutos, se centrará en las grasas presentes en el AOVE y su efecto sobre una dieta saludable. Cuando quieras, Frutos. Lo primero es dar las gracias a María José Román y al doctor Mora por la posibilidad de estar aquí hablando sobre este tema en el que, bueno, pues yo estoy trabajando sobre los aceites y cómo pueden influir en una dieta saludable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo primero, también una gráfica con la estructura del aceite. Mayoritariamente son triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Están formados por esos ácidos grasos de los que ha comentado antes Juana. Y bueno, estos son espectros en los que yo trabajo de resonancia magnética nuclear, ¿de acuerdo? Es una técnica bastante compleja, pero que sí que nos da mucha información en el contenido de los aceites, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto se lo explico yo a mis alumnos de nutrición humana, que al fin y al cabo las grasas las vamos a utilizar como fuente de energía. Se ha hablado mucho de que los aceites, y sobre todo que era muy importante que fueran ricos en ácidos grasos monoinsaturados, es decir, que tengan solo un doble enlace. Y eso se ha considerado que son muy saludables y demás. Entonces, bueno, pues sí, son saludables, pero todos los ácidos grasos son igualmente saludables. Y de hecho, en un estudio que se ha publicado recientemente en España, no sé si lo conocen, Predimed, que habla sobre las ventajas del aceite, una de las claves de ese estudio es separar los aceites de oliva del aceite de oliva virgen extra, porque sí que han visto que habían diferencias importantes. Y las diferencias entre unos tipos de aceite y otros muchas veces están en el contenido en polifenoles, lo que ha comentado antes la doctora Jordá, que es lo que vamos a ver. Porque los aceites básicamente son muy similares en cuanto a composición de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entre las grasas que tienen, que las vamos a utilizar única y exclusivamente o mayoritariamente para obtener energía. Nuestro organismo, esos ácidos grasos, los transforma en energía o los almacena, que eso no es tan beneficioso, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad ilimitada de almacenar grasas, pero bueno, eso tratamos de evitarlo, ¿no? Por unos hábitos de vida saludables. Y dentro de esos hábitos de vida saludables, una de las cuestiones más importantes es la famosa dieta mediterránea, que bueno, que el profesor Grande Cobian fue el gran defensor de la dieta mediterránea, uno de los investigadores más importantes, trabajó sobre todo en Estados Unidos, de la generación de Severo Ochoa y demás, y él defendía a ultranza esa dieta mediterránea, que el aceite de oliva es una de las... A ver si esto... No, pensaba que tenía láser. Uno de los puntos más importantes de esa dieta mediterránea es el aceite de oliva como fuente de grasas, como fuente de energía, ¿de acuerdo? Nuestra fuente de energía en la dieta mediterránea no son las grasas de origen animal, sino es en el aceite de oliva. Entonces vamos a ver ese aceite de oliva dónde está lo saludable de ese aceite de oliva, que es la mayor ventaja que presenta para nuestra salud. Bueno, alimentos mágicos o maravillosos no existen, ¿eh? O sea, todos saben ustedes que periódicamente se pone de moda algún tipo de alimento que va a ser la maravilla, que va a curarlo todo, que va a curar desde el cáncer hasta la alopecia, que eso sí que estaría bien que sacaran algo para curar la alopecia, pero, por ejemplo, hace unos años las semillas de goñi, o gochi, nunca sé cómo se dice, estas que son rojitas, que tenían goñi, que tenían antioxidantes, que tal, que era la octava maravilla, pues un compañero profesor de Tecnología de los Alimentos, discutiendo con su madre, al final analizó el contenido antioxidante de la semilla y tenía de las bayas y tenía muy poco. Por ejemplo, las frambuesas y los arándanos tienen muchísimo más. O sea, pero se puso de moda esas semillas que se cultivaban en el Himalaya y la maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que tratar de huir de ese tipo de cosas. Revisando la bibliografía, hay una enorme cantidad de investigación actualmente en el tema del aceite, en el cómo puede mejorar nuestra salud dentro de
lo que se conoce como nutricética, es decir, el efecto que tienen los nutrientes sobre nuestra salud. Y eso es un campo que todavía se sabe muy poco, pero que cada vez hay un interés por conocer cómo influyen los alimentos en nuestra salud. Y uno de los más importantes, o que puede tener una gran importancia dentro de la dieta mediterránea, es precisamente el aceite de oliva virgen extra. Y va a influir sobre una enorme cantidad de patologías, desde hipertensión, hipercolesterolemia, el estrés oxidativo, la diabetes y los procesos inflamatorios. De acuerdo que esos procesos, por ejemplo, inflamatorios están relacionados con una enorme cantidad de patologías. Y cada vez las evidencias del efecto del aceite de oliva en todas estas patologías están más centradas en el papel que juegan esos componentes minoritarios que hay en el aceite, que muchos de ellos son los famosos polifenoles, ¿no? Que son los responsables, bueno, todos ustedes son expertos en aceite y conocen todas las características de estos alimentos, entonces, de estos productos. Estos polifenoles van a actuar sobre, bueno, se ha hablado mucho de que el aceite de oliva es un potente alimento que protege de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Se está viendo también cómo protegen de enfermedades neurodegenerativas. Un caso bueno, pues que todos probablemente hayamos conocido es el Parkinson y el Alzheimer. El Alzheimer se debe a la formación de unas placas de proteína en las neuronas. Son los famosos amiloides. Es decir, se forman esas placas entre las neuronas y matan a las neuronas. Y también se forman dentro de las neuronas. También son responsables, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes es, en muchos casos, que el páncreas deja de producir insulina. Y eso es porque las células del páncreas se colapsan por la formación también de esos mismos amiloides. Y cada vez hay más evidencias, se han descubierto que los polifenoles del aceite, actúan sobre esos procesos de formación de esos amiloides, que son los que matan a las neuronas. Y de alguna manera todavía no se sabe bien cuál es la vía metabólica, porque aquí la complejidad es enorme en cuanto a reacciones, en cuanto a interacciones que se producen entre los diferentes elementos dentro de una célula. Parece que están bloqueando la formación de esos amiloides. Y se ha conseguido revertir procesos de Parkinson y Alzheimer gracias a estos polifenoles. Bueno, se ha conseguido revertir en ratones de laboratorio. Digamos, porque todos estos estudios todavía están a ese nivel. Trabajar con seres humanos es bastante más complicado, digamos, no es fácil, ¿no? Pero los primeros pasos ya se están dando y están viendo que en ratones en los que se ha inducido Alzheimer, en los que se ha inducido Parkinson, se mejoran mucho sus capacidades cognitivas gracias a los polifenoles, porque se bloquea la formación de esos amiloides. Es decir, bueno, pues aquí en esta diapositiva con muchos colorines, lo que se ve es algunos de los efectos del... Bueno, no sé si llegan a ver algo porque bueno, la tendría que haber hecho más grande o haberla ampliado. Uno de los factores que se ven bien es, por ejemplo, el mecanismo de formación de óxido nitroso. Es decir, el óxido nitroso afecta la formación de radicales libres, etcétera, etcétera. Todos esos procesos van a interferir en las enfermedades cardiovasculares. La formación el aceite de oliva también se dice que reduce los niveles de colesterol, etcétera, lo que se llama colesterol bueno, colesterol malo, que eso es un término que no tiene ningún sentido, porque el colesterol es todo bueno, es decir, es necesario para el organismo lo fabrica. El problema es la cantidad de colesterol que está circulando en un momento dado. Ese colesterol, el problema que hay es que se oxida. Si está mucho tiempo el colesterol circulando, se oxida, ese colesterol oxidado lo captan los glóbulos blancos y cuando se produce algún daño en alguna arteria o en un vaso sanguíneo, los glóbulos blancos automáticamente van a donde está ese daño y lo bloquean. ¿De acuerdo? Entonces forman esas placas y porque los glóbulos blancos están cargados de ese colesterol oxidado. Es decir, el colesterol se oxida, lo captan los glóbulos blancos, lo llevan y en principio no hay ningún problema, pero cuando hay un daño, allí llegan los glóbulos blancos cargados de colesterol y forman las famosas placas de colesterol responsables de los accidentes cardiovasculares.
¿cómo parece que actúa los componentes presentes en el aceite, los polifenoles? Es precisamente bloqueando esos procesos de oxidación, eliminando radicales libres del sistema circulatorio y aumentando la cantidad de óxido nitroso. Todos esos procesos evitan que ese colesterol que está circulando se oxide, que las células lo puedan captar, con lo cual disminuye también los niveles de colesterol en sangre y estamos en una situación bastante más saludable. Ese es uno de los papeles que están jugando estos polifenoles en reducir los niveles de colesterol. Son todos procesos enormemente complejos que intervienen una enorme cantidad de elementos. Es decir, el organismo no funcionamos con lo que se come se cría, ¿no? Que eso es una cosa que parece que esté muy arraigada, ¿no? Es decir, comemos y luego nuestro organismo ya decide qué es lo que hace con esos nutrientes y con esos alimentos, ¿eh? Aunque hay que luchar con esa idea de que lo que se come se cría, pero bueno, eso es una de las cosas que también les digo yo a mis alumnos, que eso pues no es así, ¿eh? Aunque, bueno, si comemos mucha grasa, sí que criamos grasa, pero bueno. También he encontrado en algunos artículos que aumentan el contenido en polifenoles en el aceite, dejando las propias hojas o parte de las hojas, porque ahí también hay polifenoles que pueden ser interesantes. He encontrado algunos artículos y se veía que esos polifenoles pues, aumentaban incluso la flexibilidad de las arterias. Parece que actuaban mejorando la flexibilidad a nivel arterial y mejorando algunas de las propiedades saludables del aceite. Pero todos estos trabajos, como digo, están hechos con la mayoría con animales de laboratorio, ¿no? Que es mucho más fácil controlar la cantidad de nutrientes que se les da, etcétera, etcétera. No están hechos todavía con personas, ¿no? Porque todos los trabajos que se hacen con personas o son que están muy concienciadas de que tienen que seguir a rajatabla el protocolo que les pones, o bueno, y luego los cuestionarios de nutrición la gente miente como bellacos, o sea, mentimos como bellacos, ¿no? O sea, uno dice que se pone el cuestionario y uno lleva una alimentación perfecta, ¿no? Entonces dice, bueno, pues eso, y luego se sabe que eso no es cierto, ¿no? Luego ya más o menos se trata de evaluar, ¿eh? Por eso es muy difícil hacer todos estos estudios. ¿Qué es un polifenol? Bueno, yo creo que ya ha quedado más o menos claro que son los polifenoles. Son esos anillos aromáticos, son muchas veces productos responsables del sabor, del olor, etcétera, porque son volátiles. Por eso se llaman aromáticos, ¿eh? Porque huelen, y huelen bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues son todos esos responsables. Van a tener ese anillo aromático. ¿De acuerdo? Y lo que se ha visto de estos productos es que, como he dicho, actúan también al nivel del metabolismo de lípidos, reducen la formación de ácidos grasos en el hígado. El hígado es el órgano central del metabolismo, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque por ahí pasa todo. Es decir, todo llega al hígado, el hígado lo transforma y lo dirige. Es decir, ¿quién es responsable de la síntesis de grasas que luego se acumulan en el tejido graso? El hígado. Es decir, todo se produce en el hígado. Pues se ha visto que precisamente estos polifenoles actúan regulando la cantidad de lípidos que sintetiza el hígado, reduciendo la cantidad de lípidos. Con lo cual, en dietas tendentes a reducir la obesidad, la fuente de energía, como la fuente de energía que sea el aceite de oliva virgen extra, sería una solución ideal, porque aparte de que necesitamos esa energía, porque aunque no esté en una dieta de adelgazamiento, necesita energía, y aparte el aporte de estos polifenoles parece que, ¿cómo es la palabra en inglés? Que asemejan la situación de restricción calórica. La dieta de restricción calórica es una dieta que siguen los japoneses, que son muy disciplinados ellos y son capaces de estar comiendo muy poquito. La restricción calórica es comer muy poco, básicamente, ¿no? Entonces, esa situación pues parece que aumenta la esperanza de vida, aumenta la calidad de vida, etcétera, etcétera. Estos polifenoles, sin comer poco, parece que actúan a nivel bioquímico de la misma manera que en restricción calórica.
Sí, 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 era una cosa que a mí me pareció también bastante curioso, cómo podían tener las mismas condiciones bioquímicas que una restricción calórica. Luego, por ejemplo, también actúan controlando los niveles de glucosa, favoreciendo la asimilación de glucosa por parte del organismo, aumentando el efecto de la insulina. Es decir, hay un problema muchas veces que es precisamente la resistencia a la insulina. Es decir, aunque haya insulina circulando, las células no reconocen que hay insulina, con lo cual la respuesta del organismo no se da. ¿Y cuál es la respuesta del organismo? Consumir glucosa. Es decir, tenemos que consumir glucosa. Precisamente estos polifenoles también parece que mejoran esa respuesta a la insulina. También, bueno, la termogénesis es otra cuestión que está más discutible. También parece que mejoran el estado redox del organismo, es decir, la formación de radicales libres. Hace unos años también parecía que los antioxidantes era la octava maravilla. Hoy en día eso ya no está tan claro. Es decir, y estos, aunque estamos hablando de que los polifenoles son antioxidantes, no actúan como... O sea, en el producto parece que sí, ¿no? Porque disminuyen la oxidación del propio aceite. Pero en el organismo su función no es actuar eliminando radicales libres, sino que potencian los mecanismos que tiene el propio organismo para eliminar los radicales libres, ¿no? Que digamos que es lo interesante. Es decir, porque nosotros tenemos nuestro propio sistema que elimina los radicales libres. ¿Cómo se eliminan los radicales libres? Favoreciendo, esto ya quizás sea una cuestión muy técnica, favoreciendo la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y no en los peroxisomas. Es decir, bueno, que es una cosa y otra. Las mitocondrias es el orgánulo que tiene la célula para obtener energía. Y los peroxisomas son otros orgánulos que también hay en la célula que oxidan los ácidos grasos, pero formando agua oxigenada. Es decir, el agua oxigenada no es un producto deseable. Es decir, cuando tenemos una herida, ¿qué nos ponemos? Agua oxigenada para matar todos los microorganismos. El agua oxigenada se produce dentro de las células en los peroxisomas por la oxidación de los ácidos grasos. Tenemos mecanismos para eliminar esa agua oxigenada. Pues los polifenoles parece que reducen el funcionamiento de esos peroxisomas y aumentan el de las mitocondrias para obtener energía, que es lo que busca nuestro organismo. Bueno, esto ya lo ha comentado también Juana, de las diferentes variedades, de los diferentes tipos de aceituna en cuanto al contenido en polifenoles. Y bueno, pues antes de terminar, solamente decir una cosa. Los polifenoles también, una cuestión muy importante es su biodisponibilidad. Porque no solamente es que los ácidos grasos o que el aceite contenga polifenoles para proteger la oxidación del producto mientras está envasado, sino que cuando nos tomemos ese producto, esos polifenoles entren en nuestro organismo y actúen. Bien, sabemos que tenemos una barrera intestinal que va a dejar pasar selectivamente lo que el organismo quiere dejar pasar. Y los polifenoles no son precisamente los productos que el organismo en principio va a dejar pasar. Aunque sí que se ha visto que esos polifenoles son modificados por toda la flora bacteriana, modifica esos polifenoles y así los podemos ir asimilando. Produce diferentes tipos de reacciones bastante complejos que hacen que asimilemos esos polifenoles. Se han detectado, se han medido polifenoles en hígado, en cerebro. Parece que a nivel cerebral son muy importantes estos productos y actúan bueno, pues a muchos niveles, no solamente los que he comentado, sino también otra cuestión un tanto también bastante compleja, que es la epigenética, que ya sería empezar a hablar de cómo los polifenoles actúan sobre los genes, modifican la actividad, es decir, son cuestiones complejas, pero también enormemente atractivas, es lo que les digo yo a mis alumnos, ¿no? La bioquímica es muy atractiva, porque nos da información de todo esto, ¿no? Me miran como diciendo, bueno, ¿qué está diciendo este? Nosotros tenemos la prueba del examen. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y solamente decir también que soy un apasionado del aceite como consumidor, ¿no? O sea, que a mí yo el problema del packing no lo tengo porque enseguida me consumo el producto, ¿no? Entonces, pues nada, daros las gracias por vuestra atención y lo que me queráis preguntar o luego... No hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Frutos. Insisto dejamos las preguntas para luego. Vamos con el penúltimo ponente de hoy. Es Bernard Laus. Don Bernard Laus es máster en bioingeniería y cofundador de la empresa Food Pairing. En su trabajo diario, Bernard trata de utilizar las relaciones entre alimentos y ciencia para crear nuevas metodologías culinarias y detectar nuevas relaciones organolépticas entre alimentos. Todo ello le ha permitido obtener un enorme reconocimiento entre los más conocidos chefs a nivel mundial. Ha participado como ponente en eventos tan importantes como Madrid Fusión, Mistura, Interaction, etc. Y su trabajo ha sido mencionado en publicaciones de la talla de Nature, de Forbes o de National Geographic, entre otras. La charla de Bernard va a ser en inglés, entonces María José se ha ofrecido amablemente a hacer una pequeña traducción de la charla. Así que, Bernard, please take the floor and show us about the interesting pairings. Good afternoon, everybody. Maria Jose, thank you very much for the invitation. I'm always in to taste olive oil, so thank you very much. Can you return to the presentation? Because I'm out of the presentation. ¿Ponéis la presentación? I get out. ¿Qué problema hay? Yeah. ¿Podéis poner la presentación? Modo presentación. But this one, no? Oh, that's what I'm doing. Lo podéis ir pasando vosotros. You Yeah, want them yeah. to do it? Okay, so thank you. So I would like to take you into a story. I will give a short introduction, and then we'll go from how we go from aroma into pairings, and finally how we can apply that to food. Hacemos una pequeña introducción para ir del análisis a food pairing y luego lo que es realmente food pairing. Vamos a ir haciendo traducciones en grande porque creo que muchos habláis inglés y lo más esencial lo traduciré. Okay, so let's start with a test. There's a test we always do. Some of you know the test quite well. So you all have a Tenéis cube. en la mesa ¿Sí? una prueba para que hagamos un ejercicio. No hay a lo mejor para todos, pero podéis compartir porque hay bastante cantidad. O sea, que lo podéis repartir entre dos que estéis, que seáis afines para que no os constipéis y no nos contaminemos. So what is the idea? You open the tube without smelling. You Abrís pinch el your bote nose. sin olerlo, os tapáis la nariz, ¿Sí? lo ponéis en la lengua, Then pour the product into your mouth. So keep your nose closed. con la nariz tapada todo el rato. Okay. So it's sugar, so it should taste sweet. ¿A qué sabe? Sabe dulce, ¿verdad? And now release your finger from your Abrimos, nose quitamos la nariz and you taste. y ¿qué aparece? See, cinnamon. Yeah. So, Aroma. Yeah, aroma. So if you talk about flavor, it's a combination of taste, the tongue, the smell of the nose and texture. Si hablamos de aroma, es una combinación de gusto, aroma y textura. But actually, the nose is the most important one. As long as your nose was closed, you were not able to taste any cinnamon. It's only when your nose is open, when you can smell it, that you can recognize the aroma. El olor es responsable del 80% de nuestra experiencia del gusto. Como habéis visto, solo sabía azúcar hasta que habéis abierto la nariz y ha venido el aroma. So, what do we envision as a company? We believe that in the future, computers and humans will work together. So, there's now a lot of fuss about AI, artificial intelligence, that it will take away our jobs. But we believe that a machine should really be able to empower people and help us to do our work better. Él cree que el futuro está claro, que vamos a trabajar con máquinas, con ordenadores y que será mejor para nosotros y que nunca nos van a sustituir.
So if you want to have machine learning models, the quality of the data is really crucial. So that's why we invest a lot in digitizing the food. We should know all the taste, aroma, texture molecules, because on top of that we can build the most accurate and rigid models. Para que esto se produzca necesitamos datos y esto es lo que están haciendo ellos, acumular datos para poder luego que las máquinas trabajen con los datos. And that's something we really believe in. For example, if you look at chess, playing chess, si miras el ajedrez, es algo en lo que ellos creen mucho y si te comparamos con el ajedrez, if you have a computer and a human, they tienes are un the computador, best. Better than any chess champion, it's human and people. If you look at medicine, a doctor plus a computer is unbeatable. So the future is really in humans and machines collaborating. hombres y máquinas colaborando es el futuro. Es mejor un jugador de ajedrez con una máquina de ajedrez y un médico con una tecnología que solos. El futuro está ahí. So about 11 years ago, we start to analyze all the products. So we want to know all the aromas, the taste and the texture. For the Hace products. 11 años que analizan productos para saber las texturas, los aromas. And until now, we analyzed around 2,800 food products and about 2,000 different types of beer. Wow, 2,000 beers. Well, we're Belgian company. My God. Han analizado más de 2.800 productos y más de 2.000 cervezas. Es belga. See. So we started to analyze those products. So we have in our database more than 8,000 different aroma molecules, more than 600 descriptors that describe all those aroma molecules. Tienen 8.000 moléculas aromáticas y más de 600 descriptores en la base de datos. Yeah. So we use different types of machines to analyze it, like GCMS, HPLC. The problem is that a machine doesn't smell like a human being. So that's why we always put on top machine learning models, so the machine learns how the human is smelling. No ponen nunca la máquina por encima del hombre, sino que, how did you say, machine is? Men are on the top of smelling. Yeah, humans smell different than machines. Machines smell in a machine way, not So in a human way. how do you sort this? Because we make models that learn, so the machine knows what they detect, Okay. and they also learn what people are saying. Okay. No solamente la máquina no detecta lo mismo que un humano, como hemos hablado antes con el ajedrez, y entonces ellos intentan enseñarle a la máquina lo que el aroma de una persona capta versus lo que la máquina ya ha detectado. So we've developed an own system with aroma types and descriptors which we apply for all food products. So it's not an aroma wheel for one product, it's for all ingredients. Han desarrollado esta rueda que es aplicable absolutamente a todos los productos. So for example, if you apply this on Si lo aplicamos al aceite de oliva, de canena with picual, Castilla Canena Picual, so we analyze the product, but then what the algorithms are doing is reframe that, rename that, and create an aroma profile. So, los algoritmos van a crearnos un perfil de aromas, que aquí lo tenéis. So how is the computer translating that? Is the computer says that this profile is mainly fresh, green, and some fruity notes. That's what. El ordenador dice que este producto es más bien verde, frutal y fatty. Yeah, like fruity, apple type, and more green, fresh. Sí, fruta tipo manzana y verde y fresco. So, for example, where are the green, fresh aromas coming from? ¿De dónde vienen los aromas verdes? So you have seen in several presentations unsaturated fatty acids. Los monoinsaturados, los ácidos grasos, los ácidos grasos. So when you make when you crush the olives, cuando se rompen las aceitunas, you're actually mixing the fatty acids with enzymes, and enzymes are like scissors. Se mezclan estos ácidos con enzimas, que son como tijeras. Yeah. And if I have my fatty acid, if I cut at the 9th position, I make cucumber. If I cut at the 6th position, I make green, fresh aromas. Entonces, depende de dónde corten los aromas con la tijera, consigue diferentes aromas, verdes, frutas.
So the apple smell, I will let you smell in a moment, but you, for example, also see pungent molecules, which is 1-pentane-3-one. If you connect that to other ones, you can also have more like a tomato type of aroma into the product. Cuando juntas unos con otros, se pueden convertir en un tercero y podría llegar a ser un tomate también, el sabor, el aroma de un tomate. Él nos va a dar a probar un aroma dentro de nada. And if you combine the apple with the green notes, you get also more like a banana type of. Si combinas el verde con la manzana, nos dará un plátano. Sí. Menudo jueguecito, ¿eh? So one way we want to characterize the whole food space, but we're a group of 25 people based in New York and in Belgium. Son 25 personas entre Estados Unidos, Nueva York y Bélgica. And we're a mix of food technologists, tecnología de alimentos, machine learning experts, expertos en máquinas de aprendizaje, and chefs. Y cocineros. Sí. I didn't know that. Yeah, we have a former Michelin star chef, Peter. I know I am. So one of the technologies we also apply is, for example, NLP, which is natural language processing. NLP, yeah. Natural Language Processing, proceso natural de lenguaje. Yeah. It allows so the computer can understand what you're talking about. Para que los ordenadores entiendan de qué estamos hablando. So for example, what we've done here is that we have looked all around the world online, so in Pinterest, whatever different sources, how people talk about aroma. Hemos puesto aquí un cruce de cómo habla la gente de aroma. And then we made one odor space. So actually, this is a website available where you can dive into the complete odor space. What are the odors that we as human beings can smell, and how far, for example, is a grass smell from a cherry smell? ¿Cómo entendiste? Bueno, esta es una... Toma, di lo que ha dicho último que no me he enterado. Bueno, parece que lo que están haciendo es a partir de la información que tienen y toda la información subjetiva, lo que se crea es una nueva dimensión que incluye toda esa información. Esto es aprendizaje automático. You need a chemist to translate you. Sorry. But so our really aim is to characterize the whole food space and understand from a chemical part, but also from a sensorial part. And built on that, we built a few models. Han construido modelos like the pairings. De maridaje. But also how I can replace something. Y cómo también se puede reemplazar un producto. Yeah. So these are two I'm going to explain to you. Son las dos cosas que va a explicar. But what we also can do is like doing recommendation. If you know what type of olive oil you like, we can predict what other types of olive oil you will also like. Excuse me? Like a recommendation? Sí, una recomendación. Yeah, if you know what olive oil you like. Sí, si sabes qué aceite te gusta. Yeah, we can predict which other olive oils you will also like. Ah, también te pueden decir qué aceites te pueden llegar a gustar. En base al que ya te gusta, pueden predecir que hay un siguiente que te gustará. So we now have the whole aroma space. How did we start to go into the whole pairing and food pairing space? ¿Cómo empezaron a hacer todo el maridaje de food pairing? It started with chefs. Con cocineros. And this was one of the chefs that we started with, which is Sang-Hoon de Jambre of L'Air du Temps. Este es uno de ellos, no puedo reproducir el nombre. El primero. It's Korean from origin. De Corea. Yeah. And so about 11 years ago, I started to collaborate with chefs. Hace 11 años que empecé a trabajar con chefs. First in chefs with Belgium, but San was also connected to El Bulli, and then to the Fat Duck, and then to Alinea. El Fat Duck, Alinea. And Monastrell. Sí. And one of the questions we often got was, chefs want to know what can I combine with it. Lo que querían saber los cocineros es con qué podían combinar qué. Because if you have to test everything by yourself, si tienes que probarlo it todo, takes too much time. Toma mucho tiempo.
And one moment, I was discussing with Son, and he told me, Bernard, when I smell a kiwi, I also smell the sea. Cuando huelo un kiwi, le dijo el cocinero coreano, también me huele a mar. Yeah. So, smelling its aroma. So what we did, we start to analyze Empezamos kiwi. a analizar el kiwi. See, and one of the molecules in kiwi, Una de las moléculas del which is a kiwi, molecule also present into olive oil, que también está presente en el aceite de which oliva, is Z4-heptanol, which is more a molecule that smells like a marine type of. que es flavor. un aroma marino, Yeah. que también está presente en el aceite. Sí. So it was correct that there was a kind of a sea smell into the kiwi. Era correcto que el kiwi tenía aromas marinos. And then we started to analyze sea fruits like oysters and mussels. Analizamos ostras, mejillones And in those we found fruity molecules, fruity esters. y encontramos moléculas de fruta. So we found there was an overlap in the profile between oyster and kiwi. Ahí vimos la similitud que había entre el kiwi y la ostra. And this Ahí was, tenemos. and this was the first food pairing dish we made, which is called kiwitre, Kiwi- kiwitre. Kiwitre, Yeah. en francés, fue el primer maridaje que hicieron de comida con el coreano. So it's a oyster kiwi combination. Ostras, kiwi. And it's become a signature dish of the chef, which is still serving from today. Y es la muestra que todavía hoy nos sirve. So we found out, also based on the work done by the FADUC, that we have to look at similarities in the odor profile. So Hay que mirar similitudes en el perfil sensorial So aromático. we're looking for synergy, for similarity into products. Buscamos la similitud en los productos. So we can predict more or less if products go together. Of course, it's a bit more difficult. You also have to take a matrix, a concentration, and all the stuff into account. But in essence, you look for more or less the same molecules present into different food products. Estamos buscando moléculas que están presentes en diferentes productos. For example, I have, so the name of the molecule is actually now on the strip. Ahora sí que lo veo, xenil acetato. So could you Podéis distribute? pasaros una por mesa o una para cada dos personas para que todos lo podáis oler. Pero ve pasando a más mesas. Coge So- uno y lo vas pasando para atrás. So this is one of the Coges apple uno. Esto es la manzana. Uno de molecules los- present in the picual. Una de las moléculas que está presente en la manzana y también está en el picual. Sí, por aquí. Os lo pasáis, ¿eh? But it's present into many more products, so not only apple, but anybody an idea on what type of products it also is present? Smells like? Pero pásalo. ¿Perdón? Uh-huh. ¿Hay más ¿Lo asimiláis con más cosas? Apple, yeah. ¿A qué huele? ¿A qué os huele? Yeah, so typical apple, but also pear, for example, banana, apricot, Albaricoque, elderflower, dill. melón, hinojo. ¿Cómo se dice el del flower? Sauco. Y arándanos. Está presente en todos esos productos. So, for example, based on this molecule, you can go into the sweet direction, for example, cake. Basándonos en este aroma, podemos ir en la dirección dulce. Vamos a hacer un pastel. So these are cakes with olive oil, for example, apricot almond or pistachio yogurt honey. Albaricoque y almendra y pistacho, miel y yogur. Son combinaciones hechas porque comparten la molécula. Yeah. Y con aceite de oliva, está claro. Sí. For example, here you see some other combinations that you can make with. Otras combinaciones que se pueden hacer con el picual. So you have Hazelnut, avellana, naranja, está en español, berenjena, Sí. Darjeeling, cereza, manzana, cardamomo, lomo de bacalao. Él ha tomado el lomo de bacalao por la merluza que vamos a tomar luego. Pero bueno, esto ya lo he analizado yo.
So yeah, for example, this is a cake made by Rosa, Un picual pastel hecho por Rosa con picual and cardamom. y cardamomo. So as a company, we start to work with many producers. Like in Spain, we work with Arturo Sánchez, Castillo de Canena, Porto Muñoz. So that's one. Hay muchos fabricantes que están en food pairing Yeah. y forma parte de su base de datos. But also very big companies like PepsiCo, PepsiCo también, which we try to direct in the right direction. que intentamos llevarlos en la dirección correcta. So one of the reasons why we make all these algorithms is that we believe that we should help people to eat more sustainable and healthy. Sí, por lo que hacemos todos estos algoritmos es para que la gente pueda comer mejor. Yeah. And we work also with the big companies because we want to push them into the right direction. Y también vamos con las grandes compañías porque queremos modificarlos y que vayan en la dirección correcta. Because the world is changing at a rapid pace. El mundo está cambiando muy rápido. If you look at the millennials, si miras a los millennials, for example, in the United States, en los Estados Unidos, 40% of the millennials 40% never eat the same at a restaurant. So they always want something new and new and new. Nunca comen lo mismo en un restaurante, siempre quieren algo nuevo. Yeah. Caray. So for a restaurant, for a chef, Para un restaurante, it's really challenging because they have to come up all the time with new and new and new combinations. Sí, una pesadilla. Yeah. So the reason why we started foodpairing.com is really to help out the chefs. Food Pairing empezó para ayudar a los cocineros. So machine and chef, it's not the idea that we will replace the chef. No, we want to empower the chef and inspire the chef in what possible combinations that he or she can make. Inspirar a los cocineros en qué combinaciones pueden hacer. So for example, if you look for the picual, you will find that, for example, orange and carrot are good combinations to combine. Picual y zanahoria con naranja combinan. The food pairing focuses on aroma, but of course, as you know, with olive oil, aroma is very important, but also the taste and the texture is also important. Also, for a recipe, you have to take into account all the three Para crear una receta hay que tener en cuenta los tres elementos, el aroma, el gusto y la textura. Yeah. For example, so aroma, it's about similarity, taste and texture, it's about contrast. Aroma es acerca de similitud y textura es el contraste. So for example, if you have some bitterness, si tenemos amargo, you want to balance it with saltiness or with the sweetness, for example. Lo balanceamos con sal o con azúcar. So if you apply that on a recipe, si vas a una receta, so you can combine many ingredients online, but you have to take into account if I add strawberry to tomato in a savory dish. Yes. Si le unes fresas a un plato que lleva tomate, I have to balance it with sourness because otherwise it will be too sweet. Tenemos que poner un poquito de agrio porque si no será demasiado dulce. And most of the textures like strawberry and tomato I want to balance with different textures with like parmesan. Y también le añadimos el parmesano para que tenga otro tipo de textura. The big advantage if once you know the molecules and maybe you think that the aroma space is gigantic, big. It actually is not. We can build almost 70% of any food products with about 120 different aroma molecules. Pueden construir el 70% de los productos. We have many aromas? 120. Con 120 moléculas se pueden construir el 70% de los productos. So it's all about the quantity and if it's present or not. Es cuestión de balancear la cantidad. But that allows me also that I can recreate any product by a combination of other products. Lo que me permite recrear un producto con combinaciones de otros productos. Esto es interesantísimo. So imagine I'm a vegetarian, but I like the taste of. Soy vegetariano, pero me gusta el sabor del jugo de carne. So actually, I can make an instant beef fond. Normally it takes 4 hours, but I can make it in 5 minutes. Puede hacer un jugo de carne en 5 minutos combinando. By making the right combination. So if you combine coffee, café, ganjang and doenjang, ganjang y doenjang de Corea. Korean, yeah. Pero se encuentran. Yeah.
I can make a beef stock without using any meat. How do you balance the recipe? It's online. You can. Bueno, yeah. Para balancear la receta está en su Yeah. aplicación. Yeah, and you can skip the bacon, then it's completely vegan. Si le quitas el bacon, puede ser totalmente vegetariano además. Vegano. And then you can make something like this. Puedes So hacer algo como esto. it tastes like a savory, beefy dish, but it doesn't contain any meat. So you have Este this, parecería un plato con carne, que es sabor de carne, pero no tiene nada. yeah. And then you combine it through food pairing with tomato and pineapple, for example. Y lo juntas con tomate y con piña. So the aim of food pairing is really to help chefs and empower them to be more creative and to be able to keep a pace of the fast-moving world around us. Sí, la idea de food pairing es ayudar a los cocineros para crear más rápidamente y mejor las recetas. Bueno, yo soy fan de food pairing de hace muchos años. No todo el mundo, not everybody tells they are using food pairing. No. Hay mucha gente que se calla que está haciendo uso de food pairing, pero sería tonto el que no lo hiciera. Hay 130.000 abonados a la aplicación. 160,000. 160.000 personas que pagan cada mes por poder acceder a su base de datos, entre las que me incluyo. Y more than 2 million visit to your webpage. How many visit? Yeah, not even more. I don't know by heart, but Muchos millones de personas se conectan para ver qué es lo que es. O sea que esto es muy, muy, muy interesante y muy interesante en el mundo del aceite de oliva. Como Rosa supo ver hace muchos años, porque yo se lo conté, pero Bernard me consta que además de las marcas que le hacen falta también para mantener la empresa, siempre ha creído en el aceite de oliva. Porque hace unos años yo le mandé muestras de recién cogidas de varios varietales y automáticamente estuvieron en su base de datos para gozo de todos los cocineros. I'm talking about how generous you were when I introduced you to the olive oil world, and then you make the research to put it in your web page and for free for the world. I mean, it was very... And nice of you. there are actually a lot of new tools that are coming up because the current website is still a bit of age, but we will make a whole new tool set available for chefs. Van a ir reformando la página para que todo esto se vaya actualizando, porque cada día se les ocurren cosas nuevas que nos van a ayudar mucho más. I really agree. Okay, so thank you. Pues esto es la presentación de Bernard. Qué pena que no hable español todavía. Muchas gracias. Thank you very much, Bernard, for your interesting, amazing, I would say, presentation. Bien, bueno, yo al principio de la mesa redonda decía que la gastronomía es un arte, y así lo define la Real Academia de la Lengua. Yo creo que después de lo que hemos oído hoy, no sé si sería demasiado atrevido diciendo que la gastronomía no solo es un arte, sino que además es un arte basado en la química, ¿no? Digo demasiado atrevido porque al final, en realidad, todas las presentaciones han sido impartidas por químicos. Parece que me quiera llevar esto a mi terreno, pero bueno, yo creo que está más que demostrado que al final esas combinaciones tienen su base científica, su base química y por tanto estamos hablando de esto, de ciencia, ¿no? Y de conocimiento, efectivamente. Y aquí es donde estamos precisamente, y vuelvo a felicitar a María José por esta iniciativa, porque se trata de sacar ese conocimiento, divulgar ese conocimiento y sacar también, como decía yo antes, toda esa investigación que hacemos en las universidades a la sociedad, que al final somos los que tenemos que disfrutar de ello. Nos queda una ponencia más. Creo que es la ponencia que estamos esperando todos, y la ponente es María José. Yo creo que no hace falta que os la presente, pero sí le voy a pasar la palabra, y con esto ya acabo mi intervención. Le voy a pasar la palabra para que nos explique un poco cuál va a ser el procedimiento de la siguiente ponencia. María José, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, porque realmente la interacción del conocimiento es lo que nos ha hecho crecer a los cocineros. Todos los que han subido, empezando por Ferran Adrià, ha sido porque ha sabido ver que había que interactuar con la ciencia. Muchas gracias por estar aquí.
Y yo vuelvo a lo que hacía siempre. Vamos a comer, vamos a maridar los aceites. Me he usado la aplicación de Bernard para mis combinaciones. No solo en el aceite, porque una vez que le añades el aceite te lleva a otra cosa. O sea, tú empiezas con un tomate, le pones picual y el picual te dice, pues ahora te vale el kiwi, porque es una suma, vas sumando cosas y te va abriendo cada vez más el espectro y es súper interesante. Hemos querido eliminar marcas hoy de nuestro encuentro porque sois todos amigos, somos mucha gente, pero hemos puesto una pequeña barra de aceites ahí para los que quieran probar los aceites. Todos sabéis catar, todos habéis catado aceites, por eso lo hemos quitado. Y en la mesa vamos a tener los aceites que yo he usado para cada plato. Pero vamos a hablar hoy de genéricos, si os parece a todos bien, porque hay demasiados protagonistas y demasiados aceites buenos ya en este país. Pues nos vamos para abajo, la barra de aceites está ahí y muchas gracias a todos por venir.